¿Se han fijado en ese tipo de películas que son casi como una cebolla, así como un montón de capa tras capa, tras capa, tras capa, donde te presentan como una problemática y más o menos como en la mitad de la película esa problemática se resuelve y como que uno salta a otra cosa totalmente diferente? De hecho, hay un ejemplo que se dio hace un par de años muy famoso en Hollywood que fue Barbarian, donde literalmente la primera parte de la película parece una cosa y la segunda parte parece otra totalmente diferente. Bueno, ese tipo de cosas. Los asiáticos usan mucho ese tipo de historia, de forma de contar películas y Exuma es uno de estos ejemplos. Una película donde la problemática principal al inicio es como el tema de una maldición que azota a una familia, esta más o menos como que se resuelve a la mitad y luego se salta a otra cosa diferente. O sea, uno va como en un laberinto dando giros y es como casi un nunca acabar. De hecho, la película dura un poco más de 2 horas. Así que en este video vamos a tratar de como explicar todas las cosas, armar las piezas que están por ahí, porque hay mucho de lo que hablar. La película habla de Feng Shui, que yo lo veía como algo así como decorar la casa y no, tiene como mucho contexto y todo. Y personalmente para mí bastante sorprendente, es muy importante en Corea, o sea, a nivel nacional. Así que vamos con el resumen de Exuma, que aquí en español le pusieron Exuma, la tumba del diablo. Por lo cual ya más o menos imaginarás cómo se viene la cosa. Al comienzo vemos a Hwarim, una chamana que viaja a Estados Unidos desde Corea acompañada de su ayudante Bong-jil, para un caso de una familia coreana que vive en Los Ángeles y que creen ser víctimas de una maldición. Un recién nacido de la familia, a pesar de estar en perfecto estado de salud, según los médicos, no deja de llorar. Y cuando Hwarim le pregunta de esto al padre del bebé, Ji-young, este cuenta que su padre sufrió de lo mismo. Luego su hermano mayor y ahora su primer hijo. Cada primogénito de cada generación parecía haber sufrido de esto e incluso cuando su hermano mayor se quitó la vida por este problema, esta especie de maldición le saltó a él, y Ji-young lo describe como un grito que escuchaba cada vez que cerraba sus ojos, y una sensación como de que alguien lo estaba ahorcando. Hwarim dice que su abuelo está haciendo un berrinche desde el más allá y deben exhumar su cuerpo. Ella sintió su sombra apenas entró a la sala de hospital a ver al hijo de Ji-young, por lo que necesitan ponerse manos a la obra ya mismo. La película luego nos lleva a Corea, donde conocemos al señor Kim, un geomante especialista en el Feng Shui, y el señor Ko, director de una funeraria. Ambos trabajan juntos exhumando cuerpos cuando hay problemas con el más allá o ayudando a elegir a la gente un buen lugar tanto para vivir como para enterrar a sus muertos. Esto basado en el Feng Shui, y es que, para mi sorpresa personal al menos, en Corea el tema del Feng Shui es muy importante. La gente cree mucho en las energías que emanan de los lugares, elementos que los componen y todo aquello. Y la película se centra mucho en todo esto. Hwarim y Bong-jil llegan hasta la funeraria de Ko, donde lo encuentran cenando con Kim porque quieren su ayuda en la maldición del abuelo de Ji-young. Hwarim dice que deben exhumar el cuerpo del abuelo y ver qué lo está perturbando para corregirlo y acabar con la maldición. Además le menciona a Kim y a Ko que Ji-young tiene mucho dinero y este trabajo les va a reportar grandes ganancias, cosa que termina convenciéndolos. Cuando se reúnen con Ji-young para exhumar el cuerpo de su abuelo, desde un inicio todo es bastante sospechoso. Ji-young se niega a responder preguntas sobre su familia que Kim le hace y en cambio le pone 2 condiciones para hacer este trabajo: que todo de aquí en adelante sea confidencial y que apenas desentierren a su abuelo lo cremen, sin siquiera tomarse el tiempo de abrir el ataúd. Ya oliendo algo extraño, Kim y el resto llegan a una colina donde está enterrado el abuelo de Ji-young, un terreno donde habitan zorros, un mal augurio según las creencias porque la gente no solía enterrar a sus muertos en lugares donde había zorros, más que nada porque estos solían excavar las tumbas y no dejaban descansar a los muertos. Y para peor, la lápida del abuelo, de una familia como sabemos tan adinerada e influyente, es una lápida cualquiera sin inscripción alguna, más que algunas coordenadas que Kim ve preguntando por esto, y contándole a Ji-young que fue idea de un monje llamado Jisune enterrar a su abuelo aquí, y él aconsejó también poner una lápida tan sencilla, según este monje, para distraer y no llamar la atención de los ladrones de tumbas. Hay tantas cosas que a Kim le parecen extrañas junto a la energía de todo el lugar que este se rehúsa a aceptar el trabajo. Y esa noche se reúne con Ji-young y Hwarim diciéndole al primero lo extraño que es que la lápida tenga las coordenadas de donde fue enterrado. Claramente ese tal Jisune estaba ocultando algo. Pero Ji-young niega saber cualquier cosa, aunque Hwarim, seguramente empujada por el dineral que ganarían con esto, propone hacer un ritual para exhumar el cuerpo y protegerse del mal que pueda haber. Algo que a regañadientes acaba aceptando Kim. La escena del ritual es probablemente la más extraña de toda la película. Hay cerdos muertos que se usan, música, gritos, bailes y cosas de ese tipo.
Todo esto lo hacen con la idea de que las malas energías del lugar vayan a los cuerpos de los cerdos y así los que desentierren el ataúd no sufran problema alguno. Siguiendo todo el ritual, la tía de Ji-young que llega hasta ahí, quien es hija del hombre que están desenterrando. Tal cual Ji-young quería, el ataúd es llevado para ser cremado, pero apenas lo desentierran, los problemas comienzan. Primero uno de los excavadores encuentra una serpiente como con cabeza humana que asustado mata con su pala y casi al momento de hacerlo nubes cubren el cielo y comienza a llover con mucha fuerza, lo que genera un gran problema porque según las creencias de esta gente no se puede cremar a alguien en día de lluvia, porque eso no lo dejaría descansar en paz en la eternidad. Y por lo mismo hay cambio de planes y Ko consigue un hospital cercano donde dejar el ataúd hasta el día siguiente para poder incinerarlo. Sin embargo, en el hospital donde consiguen que lo reciban, el encargado se tienta con el ataúd por lo elegante que es y porque en la zona había rumores de que dentro contenía un tesoro, así que lo abre y al hacerlo, Hwarim siente una especie de presencia maligna que escapa del ataúd y que la lleva a tener que ser llevada al hospital de urgencias porque sufre una especie de colapso y desmayo. Entre tanto, Kim pasa un templo que vio en el camino hacia la tumba del abuelo de Ji-young porque en el cartel había un símbolo de geomantes. En el templo, el hombre a cargo del lugar cuenta que este fue abierto por un monje que no es Ji-sune, porque Kim pregunta específicamente por él, pero el hombre sí revela conocer la tumba del abuelo de Ji-young. Dice que se rumorea que era de un alto funcionario y que escondía un gran tesoro, por lo que muchos ladrones vinieron a esta zona a intentar saquearla sin éxito alguno. E incluso él revela una caja con unas estacas metálicas que dice que son herramientas de ladrones de tumbas que alguna vez vinieron. El espíritu del abuelo de Ji-young llega al hogar de su hijo, un anciano en silla de ruedas, y se lo ve tomar la forma de una mujer que se alimenta de comida de una mesa. Y en paralelo a eso, Hwarim se reúne con Kim y le dice que el espíritu del abuelo que escapó del ataúd ha estado intranquilo, descontento por el lugar donde lo sepultaron y la maldición es en realidad un llamado suyo para que sus familiares vivos lo cambien de lugar. Pero estos lo han ignorado y ahora está furioso. Llevaba 100 años pidiendo ayuda y ahora que se ha liberado, se vengará por ello. El plan entonces de Hwarim es invocar su espíritu para hacerlo volver antes de que cobre la vida de sus descendientes, incluido el bebé de Ji-young que realmente no tiene nada que ver con todo esto de que no hayan cambiado de lugar su cuerpo. Hwarim realiza el ritual para traer al abuelo y usa a Bong-jil como el receptor, siendo este sujeto a través de una cuerda por Ko, y aquí el abuelo en el cuerpo de Bong-jil confirma que ahora que se liberó, tiene pensado llevarse a sus hijos al más allá. En su apartamento, Ji-young recibe una llamada de Kim, pero a su vez alguien con la voz de Kim también toca su puerta. Claramente uno es el Kim real y otro es el abuelo. El asunto es que el Kim al teléfono le dice a Ji-young que se aleje de la puerta y que se acerque a la ventana, abriéndola. Y ese es el abuelo. Todo eso resulta ser un engaño. Cuando Ji-young lo hace, la presencia del abuelo lo posee. Kim consigue que la chica de recepción abra la puerta del apartamento y al entrar se encuentra a Ji-young poseído por su abuelo actuando como un soldado que habla de la unificación de la Gran Asia Oriental y la devoción al imperio japonés. Kim pide llamar a una ambulancia. Ji-young poseído por su abuelo va a su nevera donde se bebe varias botellas de agua, dice la frase "el zorro cortó la cintura del tigre" y luego gira su cuello casi completamente hasta quebrárselo y morir. Al ver todo eso, Kim se convence de que el abuelo vino por sus descendientes y el bebé de Ji-young es el siguiente. Por eso, Kim ordena que lleven el ataúd al crematorio contra el tiempo. El espíritu maligno del abuelo visita al bebé en Los Ángeles, Estados Unidos, y en paralelo Kim llama a la tía de Ji-young para pedirle su autorización para quemar el ataúd. Esta al principio se muestra dubitativa, pero acepta y Hwarim, Bong-jil y Ko lo queman, haciendo desaparecer al abuelo que estaba ya justo encima del bebé. En este punto, con el ataúd quemado, uno cree que el asunto se solucionó, pero estamos apenas a mitad de la película. Kim recibe una llamada del trabajador que mató a la serpiente con cabeza de mujer, quien desde ese momento estuvo sintiéndose bastante mal, y le pide a Kim que encuentre a la serpiente y que rece por ella, porque fue un error matarla. Aquí solo quiero explicar que dicha serpiente es en realidad una criatura muy conocida del folclore japonés, que se llama Nureona, que también se relaciona con el mar, lo que podemos conectar directamente con el Feng Shui y todo eso de los elementos que se repite mucho durante esta película. En la película se habla de los 5 elementos y cuando el trabajador mató a la serpiente que representaba el agua, destruyó el equilibrio de estos elementos y desató el mal que luego vimos.
Haciendo caso a lo que el trabajador le dijo, Kim va a la tumba a buscar a la serpiente, pero encuentra otro ataúd justo debajo de donde estaba el ataúd del abuelo, pero este enterrado verticalmente. Kim llama al resto del equipo y juntos deciden desenterrarlo, llevándolo al templo cercano que había, donde le piden al hombre que ahí quede el ataúd en ese lugar mientras deciden qué hacer con él. El hombre acepta, pero se aterroriza al ver que el ataúd es inusualmente más grande que cualquier otro que haya visto. Warren pone sangre de caballo y arroz alrededor porque según sus creencias esto evitará que lo que sea que haya dentro escape de ahí. Para entender mejor la situación, Kim y Warren van donde la tía de Ji-yeon a preguntarle por el ataúd este nuevo que encontraron, pero ella dice no saber nada y tampoco siquiera entender por qué su padre fue enterrado en ese lugar. La tía de Ji-yeon revela que su papá era un traidor de la patria. Él en su momento vendió a su país por dinero en las guerras entre japoneses y coreanos. De hecho, ella nos explicaba por qué Jisune, el monje que en realidad era japonés y se llamaba Murayama Junji, lo enterró en un lugar tan malo cuando su padre juró lealtad a los japoneses. Pero esto nos da a entender que la fortuna familiar se creó en base a la traición del abuelo a su país Corea y por eso esta familia era tan secretiva con el asunto. Prácticamente todo lo que tenían lo obtuvieron vendiendo a su propia gente, a su propio pueblo. Todos se reúnen en el templo para pasar la noche y vigilar el ataúd y tras comer, Warren hace una llamada preguntando por Murayama Junji y su hermana con quien habla le dice que sí. La maestra que les enseñó a hacer chamanas mencionó ese nombre alguna vez. Dijo que era alguien con una energía muy poderosa, un adivino que en realidad ella creía que era un zorro. Con esos antecedentes que nos da esta llamada podemos creer que Jisune en realidad era un kitsune. De hecho, ambos nombres suenan muy similares. Y en el folclore japonés el kitsune es un zorro con poderes mágicos capaz de, entre otras cosas, transformarse en humanos, calzando perfectamente con lo que vemos en esta historia. En mitad de la noche, Bonjil despierta por una pesadilla o visión del hombre del templo, medio poseído, hablando de que alguien le quitó el hígado. Esto hace a Bonjil levantarse y recorriendo el templo, ve una enorme criatura matando al hombre y a un tipo que trabajaba en un granero donde tenían cerdos. Bonjil despierta a Warren, quien va al ataúd y lo encuentra abierto. En el techo un enorme agujero que explica que la criatura debió salir por ahí, para evitar el arroz y la sangre de caballo que pusieron en el piso rodeando el ataúd mismo. Ante esto, Warren envía a Bonjil a despertar al resto, revisando ella el ataúd donde encuentra un casco de samurái. Y justo después el enorme samurái del ataúd vuelve, haciéndose pasar Warren por su sirvienta. El samurái la descubre y Warren corre, pero Bonjil vuelve y lo empala deteniéndolo. Aunque el samurái lo atrapa y le mete la mano en la zona del abdomen hasta que Bonjil cae y el samurái comienza a murmurar una especie de rezo, convirtiéndose en un enorme orbe de fuego que flota en el aire y desaparece en el cielo ante la mirada de todos. En el hospital esperando que los doctores revisen a Bonjil, Warren le dice a Kim que el samurái es en realidad un ánima. Esto ocurre cuando almas humanas o animales se unen a un objeto, aquello les permite evolucionar juntos y convertirse en lo que son las ánimas. El doctor que vio a Bonjil sale y avisa que Bonjil será llevado a un hospital general porque les preocupa su daño en la columna, revelando este doctor que a él habían dicho que Bonjil fue atacado por un animal. Kim vuelve al templo donde revisa la caja con las herramientas de los supuestos ladrones de tumbas, encontrando un libro oculto con una foto de ellos donde se hacen llamar la Alianza de Sangre y Hierro. Warren con sus hermanas invocan al general samurái en el cuerpo de Bonjil, comprobando que este quedó bajo su influencia cuando estuvieron cara a cara. Por su lado, Kim vuelve a la tumba a cavar y acaba encontrando el cuerpo del samurái, quien cuando se convirtió en esa enorme bola de fuego, acabó volviendo a este lugar. Kim se reúne con Ko y Warren y explica que la frase "el zorro cortó la cintura del tigre" viene porque en el mapa la península tiene la forma de un tigre abrazando el continente, y precisamente la cintura es donde estaba la tumba del abuelo, donde Jisune, el zorro, lo enterró. Kim, habiendo leído el libro que encontró de la Alianza de Sangre y Hierro, se dio cuenta de que estos estaban sacando estacas y una estaca debió ser enterrada ahí con el samurái, uniéndose a la estaca y creando el ánima en la que ahora se había transformado. Y ahí hay que dar más contexto de toda la historia. En Corea, como ya dije, se cree mucho en el Feng Shui y las energías y los japoneses sabían de esto, ya que ciertas creencias dicen que clavar estacas bloquea las energías, lo que debilitaría al pueblo coreano. Y los japoneses podrían aprovechar eso. Sumado al tema de las energías, como dijo Warren, ciertas almas se pueden unir a objetos y evolucionar en ánimas. Lo que pasó aquí con el samurái enterrado y la estaca que bloquea la energía.
el samurái o su cuerpo se debió unir a esa estaca y creó el ánima que era ahora, dando como resultado este enorme samurái que terminó poseyendo a Bon Gil. Para reparar todo esto, Kim convence al resto de ir a la tumba a desenterrar la estaca que está bloqueando la energía, pero al hacerlo, Hwarim aconseja cubrirse con unos grabados budistas por protección, y en el lugar Kim reparte pescado porque al samurái le gustaba este. Y Hwarim saca un bidón de sangre de caballo con la que debe limpiar la estaca apenas la retira. Cae la noche y el samurái se levanta comiendo los pescados que repartieron y acercándose a un árbol al que Hwarim lo atrae mientras Kim y Ko excavan en la tumba buscando la estaca. En el hospital, Bon Gil, que es cuidado por las hermanas de Hwarim, repite cada palabra que dice el samurái, porque este lo poseyó y habla sobre la batalla creyendo que todavía están en la época de guerra, pero contando también que alguna vez fue encerrado en un templo budista, lo que explica por qué sirven las marcas budistas de protección, ya que en ese templo el samurái debió tomarles miedo. Kim y Ko no encuentran ninguna estaca y Ko va donde Hwarim a avisarle para que escapen de ahí porque ya es muy peligroso, viendo cómo el samurái volvió a tomar la forma de esa bola de fuego en el aire después de decir que el zorro lo maldijo y lo obligó a cuidar este lugar, refiriéndose al monje japonés Jizune. La bola de fuego vuelve a la tumba donde estaba Kim y el samurái se presenta frente a él atacando su hígado, como hizo con Bon Gil. Hwarim y Ko le lanzan sangre de caballo que quema en el samurái y en Bon Gil, que también está en el hospital. Y aquí Kim se da cuenta de algo que a nosotros se nos muestra a través de flashbacks. Quienes enterraron al samurái le pusieron su katana dentro del cuerpo al enterrarlo, lo que explica que esa katana funciona como la estaca metálica que estaban buscando y que bloqueaba la energía. Lo que a su vez nos explica también por qué el ataúd del samurái estaba enterrado verticalmente, porque asimilaba a estar clavado en el piso. Y como el samurái llevaba la katana dentro, se aclara también que el samurái se unió a esa katana, a ese objeto, y acabó convirtiéndose en el ánima que era ahora. Kim echa mano todos sus conocimientos de Feng Shui, viendo que el metal es vencido por la madera y que el fuego es vencido por el agua, por lo que empapa en sangre una madera y ataca al samurái hasta derrotarlo, volviendo en sí Bon Gil en el hospital, ya sano y salvo. Por sus heridas, Kim es llevado de urgencia al hospital donde logra recuperarse y lo mismo pasa con Bon Gil. La voz en off de Hwarim cuenta que todos volvieron a sus vidas luego de eso y algún tiempo después se reunieron para la boda de la hija de Kim, terminando la película con Kim que invita a Hwarim, Bon Gil y Ko a posar en la foto familiar, porque para él, luego de toda la experiencia que vivieron, ellos son ahora parte de su familia. El que te diga que uno no aprende haciendo videos de YouTube, la verdad es que te está mintiendo, porque con este video precisamente aprendí bastante de Feng Shui. Como dije al inicio, yo veía el Feng Shui como simplemente la forma en que uno debe ordenar cosas en la casa o poner qué cosa en qué lado y todo eso, pero tiene un montón de contexto de la energía, de los elementos y cosas así, y además también aprendí un montón de folclore japonés. Así que, como dije, el que diga que uno no aprende haciendo videos y que los youtubers son muy ignorantes, te está mintiendo porque algo se aprende con todo esto. Así que ahora vamos a pasar a hacer como el resumen del resumen, digámoslo así, como un recuento de toda la historia para ir armándola bien, así con todo lo que vimos y también algunos puntos que quedaron por revisar. A fin de cuentas, el abuelo de Ji-yeon estaba furioso por el lugar donde había sido enterrado y como sus descendientes nunca lo movieron e ignoraron todos sus gritos de ayuda, esto derivó en aquella supuesta maldición, donde el abuelo los atormentaba y todo esto a su vez trajo a Hwarim, Bon Gil, Kim Ko a esta historia, quienes tratando de frenar esta maldición, liberaron al abuelo de su ataúd cuando el hombre del hospital codicioso lo abrió ya que se rumoreaba que había tesoros dentro, liberando con ello al abuelo que cobró la vida de alguno de sus descendientes, luego de atiborrarse de comida y agua porque enterrado sufría de hambre y sed. Más adelante la historia revela un segundo ataúd enterrado verticalmente debajo de aquel del abuelo. Se explica que esto se hizo por dos cosas diferentes. La primera, el ataúd del abuelo que era un alto mando servía para despistar y que nadie descubra al samurái ánima que había justo debajo de él. Y la segunda razón es que el samurái fue enterrado con su katana dentro, sirviendo esta katana como estaca que bloqueaba energía según el Feng Shui, debilitando con ello al pueblo coreano. Esto lo hizo a propósito Jizune, el monje zorro japonés que quería debilitar al pueblo coreano para poder conquistarlos. Entonces Jizune usó al abuelo para despistar la localización de la estaca y por eso el abuelo sufría tanto en el lugar donde fue enterrado, a pesar de que juró lealtad a los japoneses. Estos simplemente lo usaron para sus propios fines. Por otro lado, el samurái acabó uniéndose a la katana con su alma, evolucionando a un ánima y con esto el zorro Jizune
el japonés al que el abuelo juró lealtad cuando vendió a su país Corea por riquezas que incluso en la actualidad mantenían rica a su familia, logró su cometido, hasta que Kim y el resto lograron acabar con el samurái y desenterrar la estaca katana, volviendo a fluir las energías y salvando el terreno y esas tierras para el pueblo coreano. Y como la película termina mostrándonos la boda de la hija de Kim, entendemos que para Kim era importante quitar la estaca porque las futuras generaciones, incluida su hija y algún nieto que pueda tener, disfrutarían de un lugar libre de influencias malignas del pueblo japonés. En esencia, esa es la historia de Exuma. Muchas gracias por haber visto un nuevo video del canal. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Dime en comentarios qué nuevos videos quieres ver y sígueme en redes sociales para estar al tanto de las nuevas noticias, trailers y actualidad del cine y series. Por un lado, hoy tenemos el póster de Borderline, la película de Samara Weaving y Ray Nicholson, el hijo del legendario actor Jack Nicholson, al que hace poco vimos en Smile 2 como el novio fallecido de la protagonista. En Borderline, un guardaespaldas protege a una estrella del pop y a su novio de Los Ángeles de los años 90, de un acosador que hará de todo por llegar a ellos. Y la segunda noticia destacada es la primera imagen de David Howard Thornton, el actor que hace de Art el payaso en Terrifier, pero aquí en la película de Steamboat Willie, la obra que protagoniza Mickey Mouse y que hace un tiempo pasó a dominio público, lo que permite que varios locos del terror saquen películas como esta. No te olvides que uniéndote al canal como miembro puedes ver los nuevos videos por adelantado, así que si tienes la opción, deberías unirte. Un abrazo y te veo en la próxima.